La escuela y los tiempos, pensar en clave de alternativas, es una clase que, digamos, tiene la característica, por un lado, de cerrar algunas cuestiones que venimos trabajando durante este cuatrimestre y abrir aquello que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre. Ustedes verán que la clase en algún punto tiene como dos partes, ¿no? Por un lado, cuestiones ligadas a poder pensarnos, ¿sí?, como docentes, que portamos esos sentidos del educar sobre los que venimos trabajando todo el primer cuatrimestre y poder incorporar allí esta reflexión respecto a la idea de las alternativas pedagógicas. Y por otro lado tiene otra parte donde de la mano de dos autoras rosarinas, Silvia Serra y Natalia Fatore, empezamos a discutir qué es esto de la escuela, ¿no? Y cómo justamente la escuela como institución se ha ido construyendo y definiendo a lo largo del tiempo. Estas ideas que aparecen en este texto de las autoras que mencioné tienen esa posibilidad de dejarnos como en suspenso, ¿no? En suspenso cuestiones que son las que vamos a abrir para el debate en el segundo cuatrimestre. Nosotros en las sucesivas clases que tuvimos durante esta etapa, cuando nos referimos a los sentidos del educar, hicimos sin duda referencia a la importancia de un maestro, de un profesor, como yo les decía en otros encuentros, a mí me gusta mucho hablar de la idea del maestro, ¿no?, como aquel que desarrolla un oficio de transmisión de la cultura, desde posiciones, digo yo en la clase, éticas, sensibles y reflexivas, ¿no?, pensando estos conceptos de sensibilidad y de reflexión íntimamente vinculados con el sentido político de toda práctica educativa. A partir de allí, o desde esta necesidad de pensar que justamente quien porta esos sentidos del educar y que los hace visibles a través de cada una de sus intervenciones o de las decisiones que toma, y que este sujeto es el maestro, resulta importante ponernos a pensar justamente en qué características, o más que características, digamos, cuál es en algún sentido también algunos de los rasgos que ese maestro en tanto sujeto necesita portar, desarrollar, potenciar. Para pensar justamente en estas características de ese maestro que piensa los sentidos del educar en términos de una transmisión que emancipe, tomé una cita de Maxim Green. Maxim Green, les cuento en la clase, era, mejor dicho, porque falleció recientemente, una filósofa norteamericana, una activista social, que ha tenido, digamos, una importante presencia en el campo de la educación, porque fue la primera mujer que trabajó la filosofía en el campo, o la filosofía educativa, ¿no? Y desde este lugar, entonces, realiza formulaciones que resultan sumamente interesantes para poder pensarnos como maestros desde toda la riqueza y desde esta posibilidad de creación que tiene la filosofía. En esta cita, Maxim Green sostiene que quizás una de las tareas centrales que tiene el maestro es ayudar a ver a los otros de una manera renovada. Cuando ella dice ver de una manera renovada, está refiriéndose justamente a que es tarea de quien educa, tarea del educador, ayudar al otro a ir más allá, ¿sí?, de estos lugares abrigados, como ella enuncia, hasta, usando
las mismas expresiones de la autora, permanecer por propia elección al aire libre de pensamiento. Ella dice que es necesario que un maestro esté allí para ayudar al otro a desnaturalizar lo cotidiano, a poder recrear y construir miradas renovadas, miradas que le permitan descubrir cuál es la esencia y el nudo problemático de las diferentes cuestiones que lo rodean y que atraviesan su propia vida. Ahora, Maxine Greene va a decir que justamente para que esto sea posible, quien debe vivenciar esas experiencias, quien debe justamente desnaturalizar lo cotidiano, posicionarse en un lugar de extranjero, dice ella, ¿no? Esto de poder tomar distancia de lo cotidiano para poder problematizarlo, para poder cuestionarlo, para poder descubrir rasgos que antes no había visto. Todo esto lo tiene que vivenciar el maestro para poder transmutar e iluminar, ¿no? En este sentido, si nosotros recorremos la historia de la pedagogía y recuperamos prácticas de maestros, vamos a encontrar muchos maestros y muchos maestros, quizás hasta incluso, no quizás, muchos maestros anónimos que justamente se han animado a tomar esa distancia, a desnaturalizar y problematizar lo cotidiano, a construir una mirada renovada y desde este lugar pensar alternativas pedagógicas. Pensar en términos de posibilidad, de transformación, de creación de algo nuevo, de algo diferente. ¿Dónde y para quiénes? En las escuelas, para sus estudiantes en un determinado contexto social e histórico y temporal. Muchos maestros, algunos de los cuales tenemos registro y otros no, se animaron a construir alternativas pedagógicas. ¿Por qué resulta interesante poder pensar esta categoría de alternativas pedagógicas en este momento del cursado de pedagogía? Porque justamente si nosotros optamos por pensar a la educación como estos actos de amor, como estas prácticas asociadas a la posibilidad de construir lecturas del mundo diferentes, que reconozcan la autonomía y la igualdad de inteligencia de los sujetos, para poder desde allí transformar, apropiarme como heredero, diría Hassum, de aquello que la cultura me lega, pero reconociéndome con el derecho de transformarlo. Todo esto requiere justamente de un maestro que se anime a hacer transformaciones cuando esto resulte necesario, cuando esto resulte verdaderamente potente. Si nosotros analizamos la expresión alternativas pedagógicas, ya esa categoría que en realidad fue desarrollada por Adriana Puiggrós, una historiadora muy notable en el campo de la educación, esa categoría nos conecta directamente con algo del orden de lo novedoso, de lo dinámico, ¿sí? Piensen ustedes en distintos significados que adquiere la categoría alternativas, ¿no? ¿Cómo poder pensar? La idea de alternativas nos conecta con opciones, con otras posibilidades, con otros caminos, ¿sí? ¿Dónde? ¿En qué campo? ¿Referido a qué? Justamente al campo de la educación, a aquello que verdaderamente
o aquella práctica que desarrollamos en el ámbito de lo escolar. Ahora bien, para que un maestro se anime, tenga la oportunidad, se autorice a desarrollar alternativas pedagógicas, nos cuentan distintos autores provenientes ellos del campo de la filosofía, que hay algo que tiene que desarrollar ese maestro y que es una cierta capacidad para promover un pensamiento alternativo. Pensar en términos alternativos significa construir modos de pensar críticos, modos de pensar divergentes, propositivos, inclusivos, emancipadores. Es decir, que para poder llevar adelante una alternativa pedagógica, ¿sí?, proponer un nuevo camino que no estuvo pensado o que estuvo pensado de otro modo y poner allí una impronta renovada, es fundamental que me autorice a pensar en términos alternativos, a que mi pensamiento no sea un pensamiento blindado, cerrado, ¿sí?, estructurado, muchas veces ustedes dicen, ¿no? Y está muy bien, sino que justamente sea un pensamiento abierto, un pensamiento, repito, crítico, inclusivo, emancipador, divergente, propositivo. Esa clase de pensamiento, que es el pensamiento que es propio del filósofo, ¿sí?, quien hace filosofía piensa en esta clave justamente, ¿no? Es decir, piensa una situación existencial, algo del orden de la existencia, de una manera distinta. Y esto lo puede hacer porque se permite hacerlo. Esa forma de pensar tiene la característica, nos dice la filosofía, de ser esencialmente esperanzadora, ¿no? Y fíjense qué potencia o cómo se hilvana esto con las formas de pensar la educación como las venimos pensando durante este tiempo. ¿Por qué es esencialmente esperanzador? Por esto que decíamos antes, ¿no? Rompe con estas miradas blindadas y cerradas que en muchas oportunidades tienen la característica de ser excluyentes. Pensar de este modo, nos dicen los filósofos, entre ellos un filósofo mendocino, también fallecido hace unos años, es un derecho, no es un derecho del hombre. Así que nosotros podríamos decir que más allá de las políticas de turno, más allá de las condiciones institucionales, más allá de los tiempos y de las épocas, hace a un derecho nuestro como educadores desarrollar un pensamiento alternativo. Toda alternativa pedagógica, dice Adriana Puigros, entre otros autores, tienen la condición o la característica de ayudarnos a resistir, ¿sí? Y también tienen la característica de conectarnos con la creación. Las alternativas pedagógicas implican un cambio en los modos de pensar, en los modos de concebir, en este caso, la educación. Ahora bien, esta posibilidad de resistir y esta posibilidad de crear que nos llevan a analizar esta cuestión de las alternativas, implican rigurosidad teórica e implican una apertura sensible a los tiempos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Esta idea sostiene el ejemplo que acabo de dar. No estamos construyendo, sosteniendo, procurando alternativas pedagógicas cuando un día decidimos hacer algo distinto frente a una situación conflictiva que apareció, sino cuando justamente hay una transformación contundente en nuestros modos de llevar adelante los actos pedagógicos. Adriana Puigros
textualmente dice que las experiencias alternativas de cada época expresan vanguardias, ¿no? Es decir, la vanguardia es un pensamiento renovado y que hasta incluso rompe con lo instituido, ¿no? El pensamiento o el arte vanguardista o las expresiones vanguardistas es como que están posicionadas más en el futuro que en el presente, ¿no? O en tal caso, si piensan al presente, lo piensan desde una profunda crítica. Expresan vanguardias, movimientos contraculturales, disidencias, tensiones, oposiciones, y dicen mucho sobre la sociedad a la cual quieran o no pertenecen. Las alternativas pedagógicas tienen la virtud de poseer una carga importante de imaginación y de capacidad de producir innovaciones. En el aula virtual encuentran documentales de aquellas experiencias que sí están registradas en Argentina y en Latinoamérica, y encuentran algunas otras experiencias alternativas noveladas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay distintas películas que sobre la base de hechos reales, ¿sí?, de historias reales, ya no argentinas, sino en otros países del mundo, muestran justamente cómo maestros o profesores, frente a una nueva situación, algo que irrumpe, una lectura, esto que decía, ¿no?, esta lectura sensible y novedosa de la situación educativa, llevan adelante otras formas de educar. El valor de conocer experiencias alternativas, experiencias pedagógicas alternativas, es justamente descubrir que muchos profesores, maestros, en contextos sumamente vulnerables, complejos, atravesados por un montón de dificultades, pudieron hacer otras cosas. Pudieron hacer otras cosas con esto que sucedía en la escuela. Hay algo que los une a estos maestros que se animaron a pensar en términos alternativos y que se animaron a llevar adelante estas experiencias, que es el haber disentido con la formación inicial, haber cuestionado su propia formación. Pero este cuestionamiento pasó por sostener aquello que consideraban valioso y recrear y transformar aquello que resultaba necesario. Es decir, justamente se han ubicado como profesores o como maestros en el lugar de quien recibe una herencia y asume su derecho como heredero de aportar algo nuevo. Para poder hacerlo necesitamos hurgar en la historia de la pedagogía, hurgar en la historia de la educación, y esto inexorablemente nos lleva a pensar en la escuela. Este texto que yo les propongo leer, que es de Silvia Serra y Natalia Fatore, nos muestra un recorrido muy interesante, sintético, pero no por eso superficial, sobre la historia de la escuela. ¿Cómo es que la escuela se ha constituido a lo largo del tiempo? Para poder contestar estas preguntas, una de las primeras cuestiones que plantean es que la escuela enseña mucho más que alfabetizar. Digamos, pensar en la educación o en el educar, esto es mucho más amplio que pensar en el alfabetizar. Y que justamente nuestro tránsito por la escuela constituye nuestra subjetividad de un modo muy impresionante, muy importante, y que esto va más allá de las posibilidades que tengamos de aprender a leer, a escribir, a calcular o algún conocimiento de una ciencia en particular. Y ellas dicen
es muy frecuente que nosotros asociemos a la escuela con el disciplinamiento, con la tendencia a la homogeneidad, con algo que ha cercenado nuestra creatividad, pero también es muy frecuente que reconozcamos que en la escuela descubrimos nuestros talentos, que en la escuela desplegamos nuestras posibilidades, que en la escuela aprendimos a estar con otros, que en la escuela descubrimos que nos apasionaba una determinada ciencia. Entonces, lejos de imaginar a la escuela como una institución llena de certezas, certezas que nos llevan o a idolatrarla o a cuestionarla en sus términos más absolutos, las autoras nos proponen construir una mirada donde reconozcamos aquello que es necesario transformar, reconozcamos aquello que la escuela necesita cambiar, pero al mismo tiempo reconozcamos todo aquello que la escuela ofrece y nos ha ofrecido, y al menos en este tiempo histórico es el dispositivo que reconocemos mejor para conectarnos, para democratizar el acceso al conocimiento. Va a ser justamente la progresiva decadencia de las monarquías y la constitución progresiva de los estados-nación lo que va a generar el surgimiento de la escuela como una institución que masivamente va a ocuparse de la educación, de la infancia y de las juventudes. Ahora bien, esto va a generar justamente que la escuela, ¿no?, desde esta alianza construida con las familias, sea una institución legitimada socialmente y que además trabaje fuertemente con la infancia, porque se va a reconocer que la infancia es la etapa de la vida donde ese ser humano es educable, es moldeable, ¿sí? Justamente a raíz del surgimiento de la escuela es que va a surgir la categoría de alumno, ¿no? Y esto, bueno, resulta justamente bastante loco si nosotros lo pensamos hoy, ¿no? Es decir, cómo esta categoría de alumno convertía al niño en alumno. El niño, al traspasar la puerta de la escuela, se convertía en alumno, se convierte en alumno. Este primer proceso de constitución de la escuela va a venir fuertemente ligado a dos categorías, ¿no?, que es la de la homogeneidad y la categoría de la civilidad. Es decir, la escuela va a ser la institución encargada de civilizar, ¿sí?, de formar al ciudadano, de transmitir una cultura dominante, la cultura burguesa, una cultura única. Y esto lo va a lograr o lo va a hacer a través de diferentes mecanismos, de diferentes dispositivos que van a ser fuertemente homogeneizantes. Es decir, esa escuela, en pos de garantizar igualdad en el acceso a la formación, va a cometer el error de transformar esa igualdad en homogeneidad. ¿Esto cómo lo va a hacer?, cuentan las autoras. Bueno, lo va a hacer a través de la constitución de un dispositivo, ¿no? Es decir, de formas de trabajo, formas de funcionamiento institucional, formas de organización establecidas y determinadas, que van a reconocer a esa institución escuela como una institución particular dentro de la sociedad, con características específicas, donde va a haber una fuerte intención de mantener una separación, una diferencia entre el adentro y el afuera, ¿no? Entonces aparecen estas imágenes de la escuela como envuelta, ¿no?, en una campana de cristal, donde ella se mantiene absolutamente aséptica, es decir, alejada de cualquier contaminación que el contexto social va a generar.
las autoras van contando cómo justamente estas miradas se transforman a lo largo del tiempo y cómo, en el caso de la Argentina, van asumiendo características diferentes, ¿no? Entonces puntualizan aspectos muy importantes de nuestra historia pedagógica, de nuestra historia educativa, y se focalizan en fines del siglo XIX, a partir de la sanción de la Ley 1420, la Ley de Educación Elemental, que va a plantear la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, con una fuerte tendencia también a sostener la laicidad o laicidad de la educación, es decir, que la educación ya no sea religiosa, a pesar que este va a ser un punto muy controvertido y de idas y venidas a lo largo del tiempo. Y cómo esa institución escolar, en el caso de la Argentina, en el marco de un proyecto de país, va a cumplir una función fundamental, que es el desarrollo del sentimiento de patriotismo y la unificación y el desarrollo, en tal caso, de esta noción de nacionalidad, frente a una constitución poblacional muy diversa en nuestro país, como fue justamente producto de la llegada de los distintos aluviones inmigratorios, ¿no? Y a partir de allí, entonces, cómo la escuela va asumiendo características particulares y va llevando adelante formas de entender el educar también singulares, en un primer momento ligados fuertemente a esa transmisión cerrada, ¿sí?, a esa mirada de la educación en términos de transmisión al estilo de lo que Durkheim plantea, ¿no? Esto de que alguien deposita en el otro un cuerpo de conocimientos que debe ser incorporado, ¿no? Alguien sólido, comienzan a generarse y a surgir procesos de críticas, ¿no?, de transformaciones, que en el caso de la Argentina van a demorar en aparecer porque justamente los distintos procesos militares, y las autoras hacen especial hincapié en la última dictadura militar y la década del 90, le imprimen, de la mano de las políticas neoliberales, le imprimen a la escuela rasgos singulares.